La familia, claro, es mucho más que afecto. También implica una serie de obligaciones legales que, la verdad, a menudo se nos escapan. Y una de las más importantes, sin duda, es la llamada obligación de alimentos entre parientes. Hoy vamos a ver cómo funciona exactamente este pilar de solidaridad familiar dentro de la ley española. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Quién debe mantener a quién? O sea, si un familiar lo está pasando mal, ¿quién tiene la obligación legal de echarle una mano económicamente? ¿Y en qué orden se pide esa ayuda? Porque, ojo, la respuesta no es tan obvia como parece. El Código Civil, eso sí, tiene unas reglas súper claras que vamos a desgranar ahora mismo. Vale, para que quede todo claro, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender qué son exactamente los alimentos para la ley. Luego veremos quién está en ese círculo de obligación. Después, las reglas del juego para calcular cuánto se paga. También cómo es el proceso para reclamarlos. Y por último, cuándo se acaba esta obligación. Venga, pues empecemos por el principio, como tiene que ser. Cuando oímos la palabra alimentos en un contexto legal, hay que quitarse de la cabeza que se trata solo de comida. Es un concepto muchísimo más amplio y es clave para entender todo lo que viene después. Fijaos, la ley lo deja bien claro. Alimentos es todo lo que es indispensable para el sustento, la vivienda, el vestido y la asistencia médica. Y ojo, también incluye la educación de la persona que los recibe. O sea, estamos hablando de un concepto súper completo, un verdadero soporte vital para poder vivir con dignidad. Y para que nos entendamos con la jerga legal, hay dos figuras clave. Por un lado está el alimentista, que es básicamente quien tiene el derecho a recibir esa ayuda. Y por otro tenemos al alimentante o alimentador, que es la persona que tiene la obligación de dar esos alimentos. Fácil, ¿no? Quien recibe y quien da. Vale, ya tenemos claro qué son los alimentos. Ahora la gran pregunta es, ¿quiénes forman parte de este círculo de, llamémosle, solidaridad obligatoria? Porque cuidado, no todos los familiares tienen el mismo deber. La ley establece un orden, una jerarquía muy estricta, y vamos a verla ahora mismo. A ver, la obligación principal, la más fuerte y además recíproca, o sea que va en ambas direcciones, es entre cónyuges y entre ascendientes y descendientes. Es decir, de padres a hijos y de hijos a padres. Pero, ¿y los hermanos? Pues aquí hay un matiz importante. Los hermanos solo se deben los auxilios necesarios para la vida. Es una ayuda más básica, no ese concepto tan amplio de alimentos que cubría todo. Y ojo, porque este orden de reclamación es sagrado, no es aleatorio. Si una persona necesita ayuda, tiene que seguir estos pasos sí o sí. Primero, se le pide al cónyuge. Si no hay cónyuge o no puede pagar, se pasa a los descendientes, o sea, a los hijos. Si tampoco, a los ascendientes, los padres. Y solo en último lugar, a los hermanos. Es una cadena y no te puedes saltar ningún eslabón. Claro. Y ahora la pregunta es, ¿qué pasa si hay varias personas en el mismo nivel? Imagina que hay 3 hijos obligados a ayudar a un padre. ¿Se divide entre 3 y ya está? Pues no. La ley aquí es bastante justa. El pago se reparte, sí, pero en proporción a lo que gane cada uno. Quien más tiene que aportar. Tiene toda la lógica del mundo. Venga, vamos a lo práctico, a la pregunta que seguro que todo el mundo se está haciendo. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Pues la respuesta es que no hay una tabla con cifras fijas. La clave está en encontrar un equilibrio muy concreto que marca la ley. Y ese equilibrio es la proporcionalidad. Es como poner dos cosas en una balanza. Por un lado, las necesidades reales de la persona que va a recibir la ayuda. Y por el otro, los medios económicos, el bolsillo, de quien tiene que pagarla. Y claro, esto no es una foto fija. Si las circunstancias de uno o de otro cambian, la cantidad puede subir o bajar. Perfecto. Ya sabemos qué son, quién los debe y más o menos cómo se calculan. Ahora vamos a ver el proceso. ¿Cómo se pasa de la necesidad a que el dinero llegue de verdad? ¿Cuáles son las reglas? Aquí hay 3 puntos clave que hay que tener grabados a fuego. Primero, el derecho a pedir alimentos nace en el momento en que se necesitan, pero mucho cuidado con esto, no se pagan los atrasos de antes de que se ponga la demanda en el juzgado. Y tercero, una vez que se fija la cantidad, el pago es mensual y por adelantado. Y aquí viene algo bastante curioso. La ley le da una opción a la persona que tiene que pagar. Puede elegir entre 2 cosas. O bien, pagar una pensión, un dinero cada mes, o bien recibir y mantener al familiar en su propia casa, haciéndose cargo de todo directamente. Pero cuidado, que esta elección no es un cheque en blanco. No siempre se puede elegir acoger al familiar en casa. Por ejemplo, no es posible si va en contra de lo que ha dicho un juez. Tampoco si hay una justa causa, que básicamente significa que la convivencia sería imposible por malas relaciones previas. Y por supuesto, y esto es lo más importante, si perjudica el interés de un menor. Bueno, y como casi todo en la vida, esta obligación no es para siempre. Tiene un principio y tiene un final.
La ley es muy clara sobre cuándo se acaba este deber, y las causas pueden venir tanto del lado de quien paga como del de quien recibe. Vamos a verlas. Por el lado de la persona que paga, la cosa es bastante lógica. La obligación se acaba, obviamente, si fallece. Y también se termina si su situación económica pega un bajón tan grande que ya no puede pagar sin dejar de cubrir sus propias necesidades o las de su familia más directa. Y ahora, desde el punto de vista de quien recibe la ayuda. El derecho se acaba, claro, si fallece o si su suerte cambia, mejora su economía y ya no lo necesita. Pero atención, porque también se puede perder este derecho por otras razones. Por cometer una falta grave contra el familiar que le está ayudando, o si se demuestra que su necesidad viene de su mala conducta o de no querer trabajar. Y llegamos a un punto que es absolutamente fundamental. El derecho a los alimentos no es algo que se pueda renunciar ni transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nadie puede firmar un papel diciendo «renuncio para siempre a pedir ayuda si la necesito», ni tampoco se lo puede pasar a otra persona. Es un derecho tan básico que la ley lo protege de esta manera. Ahora bien, una cosa es el derecho a pedir alimentos a futuro, que como hemos dicho es irrenunciable, y otra muy distinta son las deudas que ya se han acumulado, esas pensiones atrasadas que no se han pagado, esas sí se pueden perdonar o negociar o compensar. Es un matiz clave, el derecho a futuro es intocable, pero las deudas del pasado, eso ya es otra historia. Ya acabamos con esta reflexión, porque al final, más allá de los artículos y de las leyes, todo este régimen de alimentos nos habla de algo muy profundo, ¿no? Nos dice que la familia es, o debería ser, la primera red de seguridad que tenemos. Es una obligación legal que en el fondo nos lanza una pregunta: ¿hasta qué punto somos responsables los unos de los otros?